Siempre creí que mi vida había llegado a ser todo lo que soñaba. André y yo vivíamos juntos desde hacía 2 años. Él era mi mundo, cariñoso, atento, siempre dispuesto a apoyarme. Hacíamos planes, soñábamos con el futuro y disfrutábamos de los momentos simples, las tardes juntos, los paseos, reírnos tomando café. A veces, pensaba que éramos simplemente perfectos el uno para el otro. Nunca imaginé que algún día dudaría de eso. Pero con el paso de los días, algo comenzó a cambiar. Al principio fue sutil, pero pronto se hizo más evidente. André empezó a estar distante. Casi no hablaba conmigo y evitaba el contacto visual. Ya no había en nuestra casa esa ligereza, esa apertura que solíamos tener. Intenté hablar con él, pero siempre encontraba una excusa para desestimarme, cansado, trabajo, algo más. Intenté encontrar una explicación. Tal vez estaba simplemente cansado. Tal vez era solo un problema temporal. Pero sentía que algo no iba bien. Mi intuición me decía que esa frialdad entre nosotros no era casual. Se volvió menos atento, no mostraba interés por mi vida, no me escuchaba. Los gestos familiares, como los abrazos o las palabras tiernas, desaparecieron. Incluso comenzó a quedarse tarde en el trabajo, y cuando le preguntaba por qué, respondía con algo corto: estoy ocupado. Esas palabras resonaron en mi cabeza, y no pude deshacerme de la sensación de que me estaba ocultando algo. Por supuesto, no quería creer lo peor. Traté de convencerme de que solo estaba sobrepensando las cosas. Pero mi intuición no me falló. Cada día, me resultaba más difícil encontrar excusas para su comportamiento. Y cuando un día noté que había muchos mensajes de un número desconocido en su teléfono, sentí algo frío y pesado apretándome el estómago. Me dije a mí misma que era solo una coincidencia. Pero cuando vi que ese número seguía apareciendo y los mensajes se volvían más frecuentes, ya no pude ignorarlo. Esa noche, cuando él volvió a quedarse tarde en el trabajo, decidí actuar. Ya no podía quedarme de brazos cruzados. Abrí su teléfono. Sí, sabía que era una invasión a su privacidad, pero en ese momento ya no me importaba mi conciencia. Tenía que saber la verdad. Lo que encontré allí cambió todo lo que pensaba saber sobre nuestro mundo. Haré una breve pausa aquí y me encantaría saber en los comentarios de dónde escuchan mis historias y si algo similar ha pasado en sus vidas. Compartan sus pensamientos y experiencias. Si están interesados en más, no olviden suscribirse al canal para no perderse los nuevos videos. Ahora continúo. Esa noche la recuerdo como si fuera ayer. Estaba sentada sola en la sala, tratando de entender qué estaba pasando. Mi mundo se derrumbaba ante mis ojos y no podía detenerlo. En mis manos tenía el teléfono, donde cada vez más mensajes aparecían, como si cada nuevo vistazo solo intensificara el dolor. No podía creer lo que veía, pero los hechos estaban ahí. Sentía que me iba a desmayar. No sabía qué hacer ni cómo seguir viviendo con esa verdad. Y en ese momento, cuando ya pensaba que no podía más, la puerta se abrió. Era mi hijo, Artem. Había regresado después de una larga ausencia para visitarnos. Estaba tan agradecida de que viniera, pero al mismo tiempo, algo en esa visita se sentía diferente. Él parecía preocupado. En su rostro no había la sonrisa habitual con la que siempre me saludaba, solo una expresión tensa y una ligera ansiedad. Estaba feliz de que estuviera en casa, pero en el momento en que lo miré, me di cuenta de que no era solo una visita familiar. Él sabía algo. Intenté esconder mis emociones, sonriendo y tratando de mantener la calma, pero él inmediatamente notó que algo no estaba bien. Sus ojos me estudiaron cuidadosamente, y en su mirada vi algo más que solo preocupación. Era como una comprensión, como si lo presintiera. «Mamá, ¿qué pasa?» Su voz era suave pero persistente. Quería decirle que todo estaba bien, pero cuando lo miré, algo en sus ojos me hizo abrirme. Le conté todo, mis dudas, lo que estaba sucediendo entre André y yo, lo que había descubierto. Él se quedó en silencio, escuchando, y sentí que su mirada se volvía más decidida. Luego, sin decir palabra, se levantó y se acercó al teléfono de Andrei, que estaba sobre la mesa. Traté de detenerlo, pero él me miró, y supe que era inevitable. Abrió el teléfono, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Con cada palabra que decía, comencé a darme cuenta de que la situación era mucho más complicada de lo que pensaba. Artem, siendo médico, tenía una habilidad única para analizar y evaluar no solo los estados físicos, sino también los emocionales. Era atento, sensible y persistente, cualidades que parecían no dejar lugar para la mentira.
Mamá, no es lo que piensas, dijo cuando vio los mensajes en el teléfono. Comenzó a mostrarme mensajes que revelaban más que solo coqueteo. Algo que no podía haber predicho. Y en ese momento entendí, la verdad resultó ser aún más devastadora de lo que esperaba. Trataba de entender qué estaba pasando. Artem no solo reveló lo que me habían ocultado, sino también lo que tenía miedo de ver. Él se convirtió en la persona que, a pesar de su bondad y cuidado, no me permitió seguir viviendo en ilusiones. En sus ojos había no solo profesionalismo, sino también determinación. Me mostró hechos que no podría haber imaginado. Todo lo que pensaba que era cierto ahora estaba en duda. En algún momento, sentí que perdía el control. Pero entonces entendí que sin esta verdad, no podía avanzar. Confrontada con los hechos, comencé a comprender que las cosas eran mucho más complicadas de lo que pensaba. Y mis sentimientos empezaron a vacilar. No sabía cómo reaccionar a lo que había aprendido. Esa noche, entendí que hay momentos en la vida en los que tienes que enfrentarte a la verdad que te atormenta, aunque destruya todo lo que has construido. Después de enterarme de toda la verdad sobre mi relación con Andrei, sentí que mi mundo se desplomaba. Estaba en shock, no podía recomponerme, no sabía qué hacer. Pero a pesar del dolor y la decepción, entendía que tenía que seguir adelante de alguna manera. Estaba dispuesta a intentar reconstruir mi mundo, a poner en orden mis sentimientos. Pero la vida tenía otro giro inesperado reservado para mí. Artem, mi hijo, médico de profesión, seguía a mi lado. Al principio, pensaba que su ayuda se limitaría al apoyo emocional, pero pronto quedó claro que su intervención era mucho más profunda y decisiva. Estaba mucho más involucrado en lo que estaba sucediendo de lo que yo imaginaba. Comenzó a notar detalles que yo no había visto, a sacar conclusiones que no podía haber esperado. Una noche, cuando estaba con nosotros nuevamente, comenzamos a hablar sobre la situación que había cambiado nuestra familia. Le conté que aún no podía deshacerme de la sensación de que Andrei estaba involucrado con la mujer cuyos mensajes había visto. Artem me dijo que tenía un plan, pero no podía imaginar a qué se refería. Mamá, ¿estás lista para conocer toda la verdad? Su pregunta me dejó estupefacta. No sabía qué responder. Sabía lo que podía esperar. Estaba dispuesta a enfrentar cualquier hecho, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que algunas cosas era mejor dejarlas en el pasado. Sin embargo, a pesar de mis dudas, acepté. Artem comenzó a actuar. Sugirió hacer una pequeña investigación. En su profesión, trabajar con personas y analizar situaciones era parte de su trabajo, pero él lo abordó de su manera, no como médico, sino como alguien dispuesto a ayudarme a entender mi vida. Reclutó a algunos de sus colegas y profesionales para descubrir qué estaba ocultando Andrei. Y luego, después de unos días, Artem me trajo documentos y fotos que me sorprendieron profundamente. La evidencia era mucho más seria de lo que podía haber imaginado. Todo lo que había considerado cierto ahora estaba en duda. Miraba las fotos, los documentos, y miles de pensamientos giraban en mi cabeza. Todo lo que había construido se derrumbaba ante mis ojos. Las palabras que alguna vez sonaron como promesas ahora se convirtieron en una fría realidad. Mi hijo resultó ser quien me abrió los ojos. Su intervención en mi vida no solo fue un apoyo, sino el factor decisivo que me obligó a ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente. Sentí cómo mis sentimientos vacilaban y cómo todo lo que creía se volvía frágil e incierto. Tenía que tomar una decisión, pero no sabía cuál sería la correcta. Cada nuevo descubrimiento me hacía dudar y experimentar más. Estaba en una encrucijada, y cada nuevo evento me llevaba a decisiones más complicadas. Me di cuenta de que a veces la verdad es difícil de aceptar, y puede destruir todo lo que sabía sobre las personas y sobre ti misma. Pero en el fondo, sabía que tenía que enfrentarme a ello. No podía dejar todo como estaba antes. Me encantaría saber qué piensan de esta historia. ¿Han tenido experiencias similares en su vida? Compartan sus pensamientos y sentimientos en los comentarios. Sus opiniones son increíblemente importantes para mí, y valoro mucho a cada uno de ustedes. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video para no perderse nuevas historias emocionantes. Les deseo un buen día.